y dádivas políticas para los empleados y obreros respetuosos, mansos, reformistas y patriotas correspondientes a los privilegios y dádivas económicas, cargos públicos lucrativos y cómodos, o en los comités de industria de guerra, en el Parlamento y en diversas comisiones, en las redacciones de periódicos legales respetables o en los consejos de dirección de los sindicatos no menos respetables y complacientes con la burguesía. Este es el anzuelo con que la burguesía imperialista atrae y premia a los representantes y partidarios de los partidos obreros burgueses. En este mismo sentido, actúa el mecanismo de la democracia política. En nuestros días, nada se puede hacer sin elecciones, ni nada se puede hacer sin las masas. Pero en esta época de la imprenta y del parlamentarismo, es imposible lograr la adhesión de las masas sin un sistema ampliamente ramificado, metódicamente dirigido, bien pertrechado de adulación, mentiras, fraude, de malabarismos con palabras populares y de moda, y prometiendo a diestra y siniestra toda clase de reformas y beneficios para los obreros, siempre que renuncien a la lucha revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía. Yo llamaría a este sistema Lloyd-Georgeismo por el ministro inglés Lloyd George, uno de los representantes más eminentes y hábiles de este sistema en el país clásico del Partido Obrero Burgués. Burgués maniobrero de primer orden, político astuto, orador popular, capaz de pronunciar los discursos que se quiera, incluso revolucionarios, ante un auditorio obrero. Hombre capaz de conseguir, para los obreros dóciles, dádivas apreciables en forma de reformas sociales, seguros, etc. Lloyd George sirve admirablemente a la burguesía. Y la sirve precisamente entre los obreros. Propaga su influencia precisamente en el proletariado, donde más lo necesita la burguesía, donde le es más difícil someter moralmente a las masas. Pero hay mucha diferencia entre Lloyd George y los Scheidemann, los Legion, los Henderson, los Hindman, los Plejanov, los Renaudel y compañía. Se nos objetará que de estos últimos algunos volverán al socialismo revolucionario de Marx. Es posible, pero esta es una diferencia de un grado insignificante si se considera el problema desde el ángulo político, es decir, en su aspecto de masas. Algunos entre los actuales dirigentes socialchauvinistas pueden volver al proletariado, pero la tendencia socialchauvinista, o lo que es lo mismo, oportunista, no puede ni desaparecer ni volver al proletariado revolucionario. Allí donde el marxismo es popular entre los obreros, esta tendencia política, este partido obrero burgués, jurará en nombre de Marx. No se le puede prohibir, como no se le puede prohibir a una empresa comercial que emplee cualquier etiqueta, cualquier letrero o aviso,
En la historia siempre ha sucedido que después de muertos, los dirigentes revolucionarios que eran populares entre las clases oprimidas, sus enemigos han intentado apropiarse de sus nombres para engañar a las clases oprimidas. Lo cierto es que los partidos obreros burgueses, como fenómeno político, ya han sido constituidos en todos los países capitalistas más importantes y que sin una lucha enérgica e inexorable en toda la línea contra esos partidos o grupos, tendencias, etc., todo es lo mismo, no puede ni hablarse de lucha contra el imperialismo o de marxismo o de un movimiento obrero socialista. El grupo de Cheide, Nashedielo y Golos Truda, en Rusia, y los partidarios del comité de organización en el extranjero no son sino variantes de un partido de esos. No hay la menor razón para pensar que estos partidos desaparecerán antes de la revolución social. Por el contrario, cuanto más se acerque la revolución, cuanto más poderosamente se inflame, cuanto más rápidas y violentas sean las transiciones y los saltos en su avance, tanto mayor será el papel que desempeñará en el movimiento obrero la lucha de la corriente revolucionaria de masas contra la corriente oportunista pequeño burguesa. El cauquismo no es una tendencia independiente, porque no tiene raíces ni en las masas ni en la capa privilegiada que se ha pasado a la burguesía. Pero el peligro del cauquismo reside en el hecho de que, utilizando la ideología del pasado, se esfuerza por conciliar al proletariado con el Partido Obrero Burgués, por mantener la unidad del proletariado con ese partido, y de ese modo acrecentar el prestigio del último. Las masas ya no siguen a los socialchauvinistas declarados. Lloyd George ha sido silbado en asambleas obreras en Inglaterra. Hyndman ha abandonado el partido. A los Renaudel y los Scheidemann, a los Pot-Tresov y los Bosdiev los protege la policía. Lo más peligroso es la defensa encubierta que los cauquianos hacen de los socialchauvinistas. Uno de los sofismas más difundidos de los cauquistas consiste en referirse a las masas. No queremos, dicen, apartarnos de las masas ni de las organizaciones de masas, pero obsérvese cómo planteó Engels esta cuestión. Las organizaciones de masas de las trade unions inglesas estaban, en el siglo XIX, al lado del Partido Obrero Burgués. Y no por eso Marx y Engels conciliaron con ese partido, sino que lo desenmascararon. No olvidaron, en primer lugar, que las organizaciones de las trade unions abarcaban directamente una minoría del proletariado. Entonces, en Inglaterra, como hoy en Alemania, no más de un quinto del proletariado estaba organizado. Nadie puede pensar seriamente que sea posible organizar a la mayoría del proletariado bajo el capitalismo. En segundo lugar, y esto es lo principal, no se trata tanto del número de miembros de una organización como del sentido real objetivo de su política. ¿Representa esa política a las masas? ¿La sirve? Es decir, ¿se propone su liberación del capitalismo o representa los intereses de la minoría, la conciliación de la minoría con el capitalismo? Esto último, que era cierto para Inglaterra en el siglo XIX, es cierto hoy para Alemania, etc. Engels hace una distinción entre el Partido Obrero Burgués, de las viejas trade unions, la minoría privilegiada y la masa inferior, la verdadera mayoría, y apela a esta última, que no está contaminada de respetabilidad burguesa. Esa es la esencia de la táctica marxista. Ni nosotros ni nadie puede calcular exactamente qué parte del proletariado sigue y seguirá a los socialchauvinistas y oportunistas. Solo la lucha lo revelará. Solo la revolución socialista lo decidirá definitivamente. Pero lo que sí sabemos con certeza es que los defensores de la patria en la guerra imperialista solo representan a una minoría. Y por eso,
Si queremos seguir siendo socialistas, nuestro deber es ir más abajo y más hondo, a las verdaderas masas. En ello está todo el sentido y todo el significado de la lucha contra el oportunismo. Al poner al descubierto el hecho de que los oportunistas y los socialchauvinistas en realidad traicionan y venden los intereses de las masas, que defienden privilegios pasajeros de una minoría de obreros, que son portadores de ideas e influencias burguesas, que son verdaderos aliados y agentes de la burguesía, enseñamos a las masas a comprender cuáles son sus verdaderos intereses políticos, a luchar por el socialismo y por la revolución a través de todas las largas y penosas vicisitudes de las guerras imperialistas y de los armisticios imperialistas. La única línea marxista en el movimiento obrero mundial consiste en explicar a las masas que el rompimiento con el oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución, librando una lucha despiadada contra el oportunismo, en aprovechar la experiencia de la guerra para desenmascarar las infamias de la política obrera nacional liberal y no para encubrirlas. En el artículo siguiente trataremos de resumir los principales rasgos que diferencian esta línea del cauquismo. Escrito en octubre de 1916, publicado en diciembre de 1916 en Sbornik Socialdemócrata número 2, firmado N. Lenin. Se publica de acuerdo con el texto de la publicación.